Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sistemas Agroalimentarios de la Red Especies. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como tal Red Especies o nuestra página web como redespecies.mx. Los saludamos con mucho gusto el grupo coordinador del nodo, la doctora Betsabeth Quintanilla Vega, la doctora Michelle Lunar Munguía, la doctora Andrea Arango Angarita y su servidor Eduardo Rojas Prado. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Juan Ángel Rivera Domarco, a quien me permito presentarles. Él es profesor e investigador emérito del Instituto Nacional de Salud Pública, INSP. Se desempeñó como director general del INSP de 2017 a 2022 y fue director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud de 2002 a 2017, también perteneciente al INSP. Es presidente de Alsana, la Alianza Global para Dietas Saludables en la Infancia, capítulo de América Latina y el Caribe, iniciativa orientada a proteger el derecho de los niños y adolescentes a una alimentación saludable y sostenible. Además, miembro de la Comisión Eat Lancet sobre sistemas alimentarios saludables y sostenibles de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Estadounidense de Nutrición y de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, organización que también presidió. Su investigación se centra en la epidemiología de todas las formas de malnutrición y en la generación de evidencia para fundamentar el diseño de políticas dirigidas a prevenir la desnutrición, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Más recientemente, trabaja en la relación entre el sistema alimentario y la salud de los humanos y la estabilidad de los sistemas naturales de la Tierra. Es autor de más de 700 publicaciones científicas que suman más de 95,000 citas y ha recibido diversos galardones, entre los que destacan el Premio Carlos Slim de Salud en 2019 por su trayectoria en investigación, el Premio Nacional de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 2020, que otorga el Gobierno de México, y el Premio de Salud Pública Gerardo Varela en 2022, otorgado por el Consejo de Salubridad General. Damos muchas gracias al doctor por acompañarnos en este episodio y sin más, adelante con su presentación, doctor. Muchísimas gracias al grupo coordinador del nodo de sistemas agroalimentarios de la Red Especies. Para mí es un gusto participar en esta presentación en la que titulamos Eat Lancet 2.0, transición justa hacia dietas saludables, ambientalmente sostenibles para todos. La Comisión Eat Lancet publicó su primer reporte en el 2019 y este reporte nuevo llamado Eat Lancet 2.0 se publicó el año pasado y en este retomamos algunos de los temas de la primera publicación. Brevemente, la primera publicación concluye que los sistemas alimentarios tienen un impacto muy grande sobre la estabilidad del planeta, pero que hay soluciones y una de ellas es mudarnos todos hacia una alimentación saludable, pero que al mismo tiempo tenga un impacto en el planeta que permita mantenernos dentro de los límites planetarios. Y en esta segunda abordamos un poco más el cómo lograrlo, pero también hacemos estimaciones mucho más precisas sobre los impactos que tendría la adopción de las recomendaciones que hacemos. La comisión Eat Lancet, conformada por alrededor de 40 investigadoras e investigadores de varios países, divide esta entrega del año 2025 en 5 grandes secciones. La primera es salud, y en esta abordamos la definición de la dieta que maximice la salud humana, pero también que disminuya la enfermedad y la muerte. El segundo es ambiente, y en esta abordamos el impacto ambiental de alimentar en forma saludable a la humanidad actualmente y en el 2050, con la pregunta de que si es posible mantenernos dentro de límites planetarios con los 9.600 millones de humanos que estaremos viviendo en el planeta. El tercero es justicia. Hay que garantizar que esta alimentación es equitativa, que todos tienen derechos a ella y que hay justicia también en la producción y en el consumo, pero también en todos los beneficios que acarrea la producción.
El tercero es un modelaje básicamente preguntando si es posible alimentar estos 9.600 millones de humanos que seremos en el 2050 dentro de los límites planetarios. Y la última es cómo lograr esta transformación. ¿Qué acciones y políticas son necesarias para transformar el sistema alimentario en saludable, sustentable y equitativo? Empecemos con dietas saludables y aquí lo que usamos fue la actualización de una revisión de literatura sobre dieta y salud que realizamos en el 2019. Hicimos una revisión de todas las publicaciones del 2019 al 25, incluyendo ensayos aleatorizados, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, y desde luego metaanálisis. Hicimos nosotros nuestros propios metaanálisis y estudiamos tanto la asociación de la dieta con ganancia de peso y obesidad, con enfermedades crónicas no transmisibles, pero también con factores de riesgo de enfermedad crónica, por ejemplo, hipertensión. Y llegamos a la conclusión de que esta es la dieta de salud planetaria, que es una dieta flexible, basada en grupos de alimentos, que es la idónea para la salud humana. Entonces, nuestro punto de partida fue la salud humana, que es lo idóneo para la salud humana, sin consideraciones sobre los impactos en la salud planetaria. Eso vino después. Y esta es la dieta saludable para la población, llamada también la dieta de salud planetaria, pues que es muy alta en verduras, en frutas, verduras, granos enteros, oleaginosas, leguminosas. Tiene también cantidades moderadas o pequeñas de productos de origen animal, productos lácteos, productos cárnicos, huevos, pero en cantidades modestas. Y tiene desde luego aceites vegetales, sobre todo aceites vegetales insaturados, y una cantidad muy, muy pequeña de azúcar. Esta es la dieta, no me detendré mucho más en ella porque ya es conocida. Y algo muy importante es que la experiencia del 2019 nos permitió entonces tomar algunos estudios ya publicados de estudios de seguimiento durante muchos años en los que se trataba de estudiar cuál es la relación entre la adopción de esta dieta de salud planetaria y la mortalidad total, y usando cohortes de Boston, del grupo de Harvard. Por ejemplo, nosotros vemos aquí que si tomamos los deciles de adherencia a la dieta de salud planetaria, utilizando algunos índices que se desarrollaron, vemos que en el decil más alto de adopción, cuando se compara con el más bajo, hay una reducción de mortalidad de 28%, de lo que es realmente muy, muy impresionante. Usando también los puntajes de índice de la dieta de salud planetaria para las dietas habituales de 171 países y luego comparándolas con lo que sucedería si todos adoptaran la dieta de salud planetaria y a través de estudios utilizando los riesgos atribuibles de muerte, pudimos entonces estimar que la adopción de la dieta planetaria en el ámbito global llevaría a una reducción de 27% de muertes prematuras, que son alrededor de 15 millones de muertes prematuras por año. Y la dieta de salud planetaria, lo que es muy importante es que es una dieta basada en grupos de alimentos que se adapta a las condiciones y a la alimentación y a la cultura alimentaria de distintos países y regiones, y que puede adoptar distintas modalidades, algunas de las cuales se muestran aquí. El segundo tema, una vez teniendo ya cuál es la dieta saludable para los humanos, es un poco el establecer cuáles son los efectos del sistema alimentario en la estabilidad del planeta. Y aquí se estudian los límites planetarios, que son
procesos, son 9 procesos que están muy relacionados con la estabilidad del planeta, y para cada proceso se identifican umbrales por arriba de los cuales la humanidad deja de estar en un espacio seguro y saludable. Y estos procesos son desde cambio climático, cambio del sistema tierras, biodiversidad, acidificación de los océanos, cambios en el agua dulce, nuevas entidades, es decir, los plásticos, los químicos, todos los productos que el humano fabrica diariamente. Y para cada uno de ellos tenemos variables de control y tenemos límites arriba de los cuales salimos de esa zona segura para la humanidad. Entonces, este es un esquema ya que muestra estos límites planetarios, y vemos en amarillo el límite arriba del cual ya abandonamos el espacio seguro para la humanidad. En el rojo estamos ya en una situación de peligro, con el riesgo de difícilmente poder revertir este efecto. Y vemos que de todos los sistemas de la Tierra, hay 6 en los que ya estamos fuera de los límites planetarios, que están marcados con una X: cambio climático, cambio del sistema Tierra, biodiversidad, flujos geoquímicos, que son nitrógeno y fósforo, cambios en agua dulce, nuevas entidades, ¿no? Plásticos, químicos, etcétera. Ya estamos afuera de estos límites planetarios. Algo muy importante es que tenemos un espacio seguro y justo para la humanidad. No nada más es un espacio seguro, sino también lo que se busca es que todos los humanos podamos satisfacer nuestros derechos y nuestras necesidades. Es decir, tampoco podemos estar por fuera de la dona hacia la parte de adentro de la dona, porque eso significaría que no estamos satisfaciendo nuestras necesidades básicas. Entonces, esta dona amarilla es el espacio seguro, pero también el espacio justo para la humanidad. Y este esquema lo que nos muestra ahora es la contribución del sistema alimentario a la transgresión de los límites planetarios. Ustedes ven en el anterior, en azul, es el impacto global, y en azul clarito es el impacto de los sistemas de la Tierra. Y aquí vemos que hay 5 límites planetarios que están rebasados, y que la causa principal de estar rebasados es el sistema alimentario. De modo que el sistema alimentario podemos considerarlo como el factor más importante en la transgresión de los límites planetarios. Y ese espacio seguro pero justo para la humanidad tiene mucho que ver con justicia. Y justicia, nosotros aquí tenemos un marco de justicia que desarrollamos, que es justicia de reconocimiento. Es decir, son reconocidas las identidades, valores, culturas, experiencias de todas las personas y grupos en el sistema alimentario. El sistema alimentario está produciendo aquellos alimentos que culturalmente nos pertenecen, que son parte de nuestra identidad. Ese es el primer tipo de justicia de reconocimiento. Justicia representativa. ¿Quién tiene voz en los procesos de tomas de decisiones en el sistema alimentario? Frecuentemente los muy pequeños productores, que acaban siendo los que producen el volumen mayor de los alimentos que nos sustentan, no tienen voz, no están bien representados. Y finalmente, justicia distributiva. ¿Quién recibe qué y qué tan justamente se comparten los recursos, los riesgos y los beneficios? Empezando con la justicia distributiva en la dieta. Todo mundo tiene derecho a una alimentación saludable, pero ¿realmente se ejercen esos derechos? ¿Cuántas personas no tienen acceso porque la dieta no es asequible? Pero también, ¿cuántas personas que trabajan en el sistema alimentario ni siquiera tienen un sueldo digno? Todo esto entonces forma parte del derecho al trabajo decente, el derecho a la alimentación, el derecho a ambientes saludables, que ese es otro derecho. ¿Cuántas personas en el mundo viven ya en entornos no saludables? Y muy frecuentemente
esos entornos, esos países que tienen entornos poco saludables, no fueron quienes produjeron los agentes que causaron esta transgresión de límites planetarios. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos que los fundamentos sociales, es decir, el mínimo que necesitaríamos todos, que está aquí en amarillo, y por ejemplo en el derecho a la alimentación, en dietas saludables, asequibles, tenemos alrededor de 2.800 millones de los actualmente 8.000 millones de personas, 2.800 millones que no tienen acceso real a alimentos saludables por falta de asequibilidad. Entornos alimentarios saludables, aquí estamos aún peor, alrededor de 5.600 millones de humanos no viven o no vivimos en entornos alimentarios saludables. Ahí tenemos todos los entornos en donde obesigénicos, donde abundan los alimentos que dañan la salud. Tenemos luego el derecho a entornos saludables y aquí tenemos ambientes no tóxicos. 5.000 millones de personas no viven en ambientes no tóxicos, es decir, viven en ambientes tóxicos. Clima seguro, alrededor de 419 millones viven ya el día de hoy en climas no seguros y esto irá creciendo. Derecho al trabajo decente, al salario digno, 394 millones de los quienes trabajan en el sistema alimentario no tienen ni siquiera salarios dignos, y representación significativa de 2.600 millones. La gran mayoría de quienes trabajan en el sistema alimentario no tienen representación significativa. El siguiente paso entonces es un modelaje. ¿Es posible alimentar en forma saludable a 9.600 millones de personas en 2050 sin transgredir los límites planetarios? Y ahora hay que agregar también la pregunta, y además que sean sistemas alimentarios justos. Y aquí el marco analítico de la Comisión Eat Lancet parte de esta pregunta: si podemos alimentar de manera saludable a todos estos 9.600 millones de personas sin transgredir los límites. Y tenemos básicamente tres grandes insumos: ¿qué comemos? ¿Qué y cómo lo producimos? ¿Y cuánto desperdiciamos? ¿Qué comemos? Si nosotros transitáramos hacia la dieta de salud planetaria, vamos a mostrar más adelante cómo evitaríamos, reduciríamos mucho el riesgo de transgredir los límites planetarios. Pero no nada más eso. ¿Cómo producimos esto que comemos? Si nos moviéramos a una agricultura sustentable, podríamos también entonces reducir mucho el riesgo de transgredir estos límites. ¿Y cuánto desperdiciamos? Desperdiciamos alrededor de 1/3 de todo lo que producimos. Si redujéramos las pérdidas y desperdicios a la mitad, siendo realistas, también tendríamos un impacto grande. De modo que Eat Lancet propone estas tres grandes estrategias: movernos hacia una dieta de salud planetaria, hacia agricultura sustentable, pero también reducir pérdidas y desperdicios. Y adicionalmente, estimamos qué impactos tendrían algunas políticas de mitigación. Estas políticas son un conjunto de acciones, como por ejemplo fijación de precios de emisiones, regulación de uso de suelo, para mantener presupuestos de carbono. Y ahí hay, por ejemplo, acciones como la repoblación forestal, la energía renovable, la bioenergía. Si usáramos algunas de estas acciones de políticas de mitigación, ¿qué efecto tendríamos? Y pasamos al modelaje. El día de hoy, con la situación actual, sin modificar nuestra alimentación, la forma en que producimos y lo que desperdiciamos, ¿qué pasaría en el 2050? Pues que estaríamos por arriba de estos 4 límites planetarios. Nitrógeno y fósforo es un solo límite planetario. Entonces estaríamos por arriba de estos 4 límites planetarios en todos ellos. Si continuáramos con la situación actual, la manera en que comemos y cómo lo producimos. ¿Qué pasaría si usamos el paquete Eat Lancet, el paquete que estamos proponiendo? Bueno, pues ahí podríamos reducir, estaríamos por debajo de los límites planetarios en 2
de los 4 límites planetarios en emisiones de gases de efecto invernadero y en suelo y agricultura. En el uso de agua azul estaríamos por arriba todavía de los límites planetarios, pero ya muy cerca de los límites planetarios sí habría que hacer algo más. Y en uso de nitrógeno y fósforo estaríamos todavía por arriba, es decir, es una disminución impresionante, pero todavía estaríamos por arriba. Y por esa razón también usamos estas posibles políticas de mitigación para ver qué efecto tendrían. Y si usáramos esas políticas de mitigación, estaríamos por debajo de los límites planetarios. La mala noticia es que estas políticas de mitigación aumentarían mucho el precio de los alimentos. De modo que el problema aquí es que estaríamos en un sistema alimentario menos justo aún de lo que es ahora. No hay respuestas fáciles, pero lo que es muy claro es que lo que propone la Comisión Eat-Lancet reduciría muchísimo los riesgos de transgredir límites planetarios. ¿Y cuáles son las soluciones y las transformaciones? Bueno, la comisión generó esta rueda de la transformación que contiene acciones y soluciones. Esta rueda de la transformación empieza en el centro con sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos, para lo cual tenemos una serie de acciones que tienen que ver con derecho a la alimentación para todos, derecho al trabajo decente, derecho a entornos saludables. Y para eso necesitaríamos alcanzar la dieta de salud planetaria para todas y todos, dietas de la salud planetaria dentro de los límites planetarios y funciones de seguridad social para tener derecho a trabajo decente. Y para cada una de estas grandes políticas tenemos varias acciones, tienen que ver con cambio a dietas saludables, con proteger y promover dietas tradicionales saludables, con implementar la intensificación saludable y ecológica, detener la conversión agrícola de ecosistemas intactos, reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, asegurar el trabajo decente, asegurar la voz y representación significativa y reconocer y proteger a todos los agentes que trabajan en el sistema alimentario. ¿Qué ha faltado? ¿Cuáles han sido las principales barreras de la transformación? Lo primero, liderazgo político insuficiente, por decirlo de la manera más gentil posible. En este momento, en la coyuntura que vivimos, en la regresión histórica, todos los gobiernos de ultraderecha en América Latina, en Europa, estamos con un déficit tremendo de liderazgo político. Incluso diría yo que los líderes están siendo los principales enemigos, los principales agentes que están evitando que se apliquen algunas de las medidas que ya se habían acordado. Intereses corporativos que bloquean el cambio. Cada vez que un país, una región propone proteger los entornos alimentarios, proteger la ecología, proteger la producción de alimentos, hay intereses corporativos que se oponen al cambio y que hacen todo lo posible para que no se implementen. De hecho, el día de hoy, la falta de liderazgo político está ampliamente vinculada con los intereses corporativos. Hay muchos líderes que son la cabeza de los intereses corporativos. Es la cosa más triste que estamos viviendo. Y finalmente, la demanda pública de acción es débil y fragmentada. También nosotros tenemos algo de culpa. Tenemos que organizarnos más, tenemos que ser más proactivos y por eso esta red de especies es tan importante. Para poner algún ejemplo concreto de lo que pasa en México, voy a tomar este libro que acabamos de publicar este año, que se llama La obesidad en México, hacia entornos y sistemas alimentarios saludables y sustentables, en donde proponemos una serie de acciones dirigidas a nada más y nada menos que transformar el sistema alimentario en saludable y sustentable. Es decir, este libro está
digamos, propone acciones que tienen mucho que ver con la propuesta de Eat Lancet. Entonces tenemos un paquete integral de acciones. Lo voy a poner un poco más grande aquí. Paquete integral de acciones que tienen que ver con dietas saludables y sustentables. Y luego tenemos otros dos sistemas que no son alimentarios, actividad física, atención de la salud. Me voy a concentrar más en la parte del sistema alimentario. Y tenemos que actuar sobre la disponibilidad, asequibilidad, demanda y consumo a través de producción sustentable de alimentos, intervenciones fiscales, tanto impuestos y subsidios para hacer que la dieta saludable sea más asequible y la dieta no saludable sea menos asequible, regulación de la publicidad, etiquetado frontal y guías alimentarias que tienen que ver con demanda, con consumo, con entornos alimentarios. Y finalmente tenemos que envolver todas las acciones dentro de un marco legal nuevo que apoye la implementación de estas políticas y evite el conflicto de interés, y eso nos llevaría a una alimentación saludable para toda la población sin transgredir los límites planetarios. Y estas son las acciones que México ha implementado: restricción de la distribución, venta y publicidad de alimentos no saludables en las escuelas, transferencias monetarias a la población de bajos ingresos para mejorar la asequibilidad de los alimentos a la población vulnerable, impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos no saludables para mejorar la asequibilidad de los alimentos saludables, etiquetado de advertencia para reducir la demanda de productos no saludables, restricciones de publicidad de productos no saludables para niños y adolescentes para reducir su demanda, guías alimentarias saludables y sostenibles para la población para aumentar la demanda de alimentos saludables y sostenibles, y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada en marzo del 2004, que pongo aquí como línea punteada porque, como todos sabemos, todavía no tiene reglamento. La falta de reglamento de esta ley, que es una ley que realmente podría tener un impacto muy positivo en esta transformación que requerimos, es, digamos, que la evidencia más contundente de la dificultad que hay para implementar acciones para, digamos, transformar el sistema alimentario, de los grandes intereses corporativos, de la falta de liderazgo de nuestros gobiernos. Pinta de cuerpo entero los grandes problemas que se enfrentan para la implementación, en este caso de una ley que ya está aprobada, que el legislativo cumplió y que el ejecutivo no ha cumplido. Y en conclusión, Eat Lancet lo que propone son alimentos saludables, accesibles para todos, producidos, procesados, distribuidos y consumidos de manera justa dentro de los límites planetarios. Y dos reflexiones finales. La humanidad está en una encrucijada de no modificar nuestros patrones de consumo actual que están destruyendo la estabilidad de los sistemas de la Tierra. La habitabilidad del planeta estará en riesgo. Los sistemas alimentarios son responsables principales de la transgresión de 5 de los 9 límites planetarios. La adopción universal de la dieta planetaria, producida con técnicas agroecológicas y reduciendo las pérdidas y desperdicios, garantizaría un futuro seguro, justo y sostenible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera, por su presentación. La verdad es que muy clara esta nueva serie de Lancet como nos la presenta aquí. Y pues a mí me gustaría hacerle un par de preguntas en relación a lo que ha presentado el día de hoy. Y la primera que me surge cuando vi su presentación es respecto a la dieta planetaria, porque comenta que en esta versión del Eat Lancet 2.0 hicieron una revisión sistemática para actualizar como la evidencia que tenían sobre el consumo de alimentos y diferentes enfermedades entre 2019 y 2025. Pero mi pregunta va encaminada a si hubo una modificación entonces en las cantidades recomendadas de los grupos de alimentos que son parte de esta dieta planetaria respecto a la primera versión del Eat Lancet, o si hubo alguna actualización
al respecto, considerando esta revisión que hicieron? Muy buena pregunta. En realidad es interesante porque hicimos la revisión de toda la literatura nueva, pero en realidad los cambios que hay son de gramos. Es decir, por ejemplo, en carne cambió ligeramente, pero básicamente nos quedamos con la misma cantidad. Entonces vemos cómo las cantidades son idénticas en todos los casos. En la carne de res, por ejemplo, se modificó, pero digamos fue 1 gramo, 15 gramos en vez de 14. Entonces, fue idéntica. ¿Por qué fue idéntica? Porque en realidad las estimaciones sobre cantidades que teníamos del 2019, con la nueva evidencia no hubo necesidad de modificar. Así que seguimos con la misma dieta y no cambia en absoluto. Tal vez el énfasis en esta ocasión fue que en realidad tenemos una guía de Eat Lancet que propone cantidades máximas y mínimas de distintos grupos de alimentos, los cuales tienen que adaptarse a condiciones locales, a culturas alimentarias y tradiciones alimentarias locales, y que en el fondo podemos decir que tenemos dietas de salud planetaria, muchas dietas de salud planetaria. Gracias, doctor. Y esta parte que agregan en esta versión 2.0 sobre la justicia me parece muy relevante porque ya se habían venido haciendo algunos análisis, por ejemplo, de asequibilidad de la dieta, ¿no? Y hay muchas variaciones, la asequibilidad de la dieta planetaria dependiendo de la región o de los países que se consideren. Pero, por ejemplo, en México se ha encontrado que sí es asequible en general esta dieta planetaria adaptada al contexto mexicano respecto a otros países para los cuales a lo mejor no es asequible. ¿Qué podría estar haciendo distinto en México, la situación en México? Claro que hay ciertas subpoblaciones que todavía tienen problemas para poder adquirir este tipo de dieta, pero ¿qué haría distinto a México respecto a otras regiones donde esta dieta no es asequible? Yo diría que México y otros países de ingresos medios tienen una peculiaridad, que es que están consumiendo cantidades relativamente altas de cárnicos, que son alimentos caros. Están consumiendo también cantidades muy altas de alimentos ultraprocesados, algunos de los cuales son muy baratos, pero hay otros que no son tan baratos. Entonces, digamos, México, alrededor de 30% de todas las calorías viene de alimentos ultraprocesados. Tenemos cantidades de carnes muy importantes, y es por esa razón, al reducir alimentos ultraprocesados y carne, se vuelve más barata la dieta saludable. Hay otros países, por ejemplo, en África o en Asia del sureste, donde todavía el consumo de alimentos ultraprocesados no llega a estos niveles. A lo mejor andan en 5 o 6% del total de energía. Lamentablemente está aumentando, lamentablemente en niños es más alto, y tienen consumos de cárnicos también muy bajos. Entonces, claro, ahí la dieta que estamos proponiendo suele ser más cara, porque muchos de ellos, por ejemplo, consumen cantidades muy altas, por ejemplo, de cazaba, que es muy barata. Entonces, esas son un poco las explicaciones de por qué varía, pero algo muy importante es que casi en todos los países, yo no puedo atreverme a decir que en todos, yo creo que hay países como los países nórdicos que tienen una muy buena organización, que a lo mejor nadie tiene problemas de asequibilidad, pero en México, lo dijiste, Michelle, hay grupos sociales que no tienen acceso, digamos, no son asequibles las dietas para ellos. En México tenemos de repente también zonas del país, ¿no? Las zonas muy rurales donde ni siquiera hay acceso físico a frutas y verduras. Y yo pienso que países como Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país en vías de subdesarrollo, es un país en donde hay gente que no
no le alcanza para comer. Es decir, es impresionante la cantidad de gente que no podría consumir una dieta como estas. También algunos países europeos que tienen minorías muy pobres. Entonces, creo que la relevancia del tema de equidad es eso, que en todos lados hay mucha gente que no se beneficia, es decir, que ni siquiera tiene acceso a una alimentación saludable. Y luego, pues, viene todo el tema de los productores, ¿no? Que son la gente más pobre del mundo. Sí, muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo en este episodio del Nodo de la Red Especies y pues aprender de todo ese conocimiento que usted ha ido compartiendo con todos nosotros. Desde el punto de vista de la otra parte del nodo de sistemas agroalimentarios, que es la calidad de los alimentos, hablando en términos de compuestos aditivos, plaguicidas, hormonas, en fin, todo esto que se le adiciona a los alimentos. Frecuentemente cuando damos alguna plática o en lo personal doy alguna plática de la búsqueda de la producción de alimentos sin agroquímicos o sin aditivos, pensando en esta dieta saludable y sostenible o planetaria, pues siempre surge la pregunta, ¿y qué como si todo lo que tengo a lo que tengo acceso? Si son vegetales, frutas, tienen plaguicidas. Si son pescados procesados como el atún, pueden tener metales. Que si el pollo, que si tiene hormonas. Que si los juguitos de cierta marca que tienen compuestos que son disruptores endocrinos. Entonces a mí sí me han hecho la pregunta de que cómo. Me piden que tenga una dieta saludable. Entonces mi pregunta muy concreta es si en este modelaje que han hecho está integrada esta parte de la calidad de los alimentos per se en su producción. Es, yo creo que una de las áreas donde tenemos, por un lado, mucho conocimiento, pero donde tenemos muy pocas Acción. soluciones. Y yo diría, en el campo de la nutrición, hemos avanzado, ¿no? Porque al menos yo puedo, ahora en México, viendo el etiquetado, yo puedo saber que hay un alimento que tiene un exceso de sal, de azúcar, etcétera. Pero en México yo no puedo saber si hay un alimento que tiene que tiene, por ejemplo, algún metal, que tiene hormonas. Es un tema en donde estamos muy, muy desprotegidos los consumidores. Y luego, digamos que hay países donde tienes todos los productos orgánicos y que tienes certificados orgánicos, pero que generalmente son productos más caros. Entonces ahí también nuevamente hay cuestiones de inequidad. Pero en países como México, pues digo, la verdad es que todavía no tenemos un mercado en el que uno diga estos son productos libres de contaminación, de químicos y de metales. Bueno, y no nada más eso, los empaques, los propios empaques tienen impactos pueden tener disruptores endocrinos. Bueno, puedes tener microplásticos en los alimentos. Entonces, yo creo, Elizabeth, que este tema para mí es el tema donde estamos más atrasados. Y con toda razón la gente pregunta, bueno, ¿y qué hago? ¿No? ¿Y qué hago? Y obviamente sí puede uno tener algún tipo de orientación, ¿no? Por ejemplo, en pescados, las especies pequeñas están menos contaminadas que las grandes. En algunos casos algunos de los contaminantes se pueden responder a, por ejemplo, lavado con calcio, digamos, con alguna base, pero estamos indefensos. Entonces yo creo que aquí este es un tema en donde tenemos que trabajar mucho más duro. En la publicación no nos metimos a este tema de los agroquímicos, excepto en la parte de producción. O sea, es una producción, digamos, totalmente orgánica. Y en ese sentido, es cierto que también aumentan los precios y eso se consideró en el modelaje. Pero no tenemos buenas respuestas para la pregunta que nos hizo Betsabeth. La verdad es que tenemos mucho que trabajar en ese campo. Doctor, justamente una segunda idea que tengo aquí en mente
También cuando tenemos oportunidad de platicar con los agricultores orgánicos o esta agroecología, siempre surge el tema de, pues, la manera en que el gobierno pudiera contribuir a que estos productos orgánicos fueran más accesibles y asequibles, por cierto, para toda la población. No podríamos trabajar como unir fuerzas. Ya tenemos una ley de dietas saludables y sostenibles en México. ¿Por qué no aprovecharlo para que vaya de la mano con estos incentivos que el gobierno tiene que implementar para que tengamos más productos orgánicos a precios que puedan ser accesibles para toda la población? Entonces, pues que el discurso sea completo de nuestras autoridades. Ya tenemos esta ley de dieta saludable o estas dietas saludables, pues vamos a hacer el trabajo completo y ayudemos a tener alimentos limpios, alimentos más saludables, no nada más en el tipo de alimento, sino la calidad. No sé si transmito mi idea y que pudiéramos hacer esta propuesta a nuestro gobierno. Queremos estas dietas que se expandan, aprovechémoslo y que se expanda también la producción orgánica. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en la publicación de Eat Lancet comentaba yo que nos metimos a desarrollar un poco ahí está muy bien explicitado en la publicación, estas conjunto de políticas de mitigación en donde, por ejemplo, una de las ideas es la fijación de precios de emisiones y la regulación de uso. Bueno, regulación de uso de suelo tiene más que ver con reducir el impacto en la biodiversidad, pero la fijación de precios de emisiones para mantener presupuestos de carbono, por ejemplo, o para incluir solamente alimentos que no están contaminados, debería reflejarse en los precios. En otras palabras, aquí hay muchas externalidades negativas. Cuando uno consume un alimento que está contaminado con lo que sea, con hormonas, con metales, con glifosato, con lo que sea, alguien tiene que pagar el efecto que esto tiene en la salud humana. Y yo diría también, y que tiene la salud del planeta. ¿Quién paga eso? No lo pagan los productores, lo paga, digamos, finalmente se reparte entre la población y el gobierno. Son precisamente estas externalidades negativas que deberían reflejarse en los precios. O sea, el precio debería incluir estos efectos adversos. Y en ese caso, lo más barato debiera ser los alimentos saludables. Entonces, ahí está implícito, en ese modelo está implícito precisamente el buscar que los precios reflejen los impactos en la salud y en el ambiente. Muy, muy fácil de decir, muy difícil de implementar. Sí, tal vez debemos de llegar a las autoridades. Si no cambiamos algo, como usted bien lo dice, estamos criando los enfermos del futuro y cada vez a edades más jóvenes. Entonces, eso, como también usted bien lo dice, ese es un costo para las personas, los consumidores, pero es un precio también para nuestro sistema de salud, que de todas maneras tiene que invertir en salud para estos enfermos jóvenes por malas dietas por todos lados. Ahora, una idea, Betsabé, que digamos, yo pienso que esto sí es factible en México. Si en México realmente empezamos a tener certificación aquellos productores que no usan insecticidas, plaguicidas, químicos, ¿no? Y que usan, porque bueno, todo el mundo generalmente tiene que usar algunos fertilizantes, pero que usa fertilizantes también de manera racional. Si uno tuviera un certificado y que eso el consumidor lo conociera, creo que habría ya un paso. Eso obviamente no es que sea fácil, pero yo no lo veo imposible. Y creo que podríamos empezar por algo así. Sí, creo que sí, ya es hora de que digamos hay que hacerlo. El doctor, muchísimas gracias y creo que sí hay que sumar esfuerzos pues para impedir que tengamos tantos enfermos. Increíble. Doctor, muchísimas gracias por esta presentación. Es un honor tenerlo aquí en este podcast del nuevo Sistemas Agroalimentarios de la Red de Especies. Como bien he mencionado, transformar las dietas pues también implica esta parte de modificar qué, cómo y dónde se producen, ¿no? Y cómo nosotros podríamos realizar esta transición sin abandonar a estos pequeños productores, a ganaderos y trabajadores del sistema alimentario,
cuyos medios de vida dependen específicamente justo de estos sectores que tendrían que transformarse o de alguna forma reducirse, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para proteger a esa población? Yo pienso que precisamente una ley como la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es un espacio que permite, tanto en el ámbito nacional como en ámbitos, digamos, estatal y local, tener ese espacio de diálogo, de conversación dentro del SINSAMAC para abordar temas como este y como los temas que hemos abordado. Para mí, digamos que esta ley general, pues, es una ley que yo admiro mucho, que permitiría este tipo de diálogos. Ojalá que pronto el gobierno federal cumpla con su obligación, que no ha cumplido, lamentablemente, y que tengamos esa ley ya implementada. Pero mientras tanto, en ausencia de eso, pienso que es muy importante el que haya, desde luego, bueno, hay leyes, por ejemplo, de salarios mínimos que se deben cumplir, leyes de prestaciones sociales que se deben cumplir. Los agricultores, los campesinos, sobre todo los jornaleros, pues son los ciudadanos más pobres y los que tienen menos acceso a salarios dignos y a prestaciones sociales. Y yo creo que cada vez tenemos que ir asegurando que esto debe cumplirse. Y yo creo que en la medida en que se cumplan estas leyes que ya existen, pues tendríamos entonces al menos condiciones dignas de vida de estas poblaciones que no las tienen el día de hoy. Y yo agregaría, además de eso, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros jornaleros usan, por ejemplo, protección cuando fumigan? Y es cierto que muchos de ellos no la usan porque deciden no usarla, es cierto. Yo he platicado también con agricultores que me dicen, oye, pero yo les compro sus equipos y no los quieren usar. Bueno, sí, claro, hay que capacitar, hay que hacerles ver los efectos pero también hay muchos que no, que están totalmente desprovistos de este tipo de controles. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer para lograr equidad en aquellos que participan en la producción. Y desde luego, estamos hablando ahorita nada más de los productores, pero muchos participan en la transformación de los alimentos, en su traslado, toda la cadena. Y desde luego, para mí, algo también muy importante, la parte de asequibilidad. O sea, los gobiernos pues tienen que asegurar de alguna manera que todos tengan, bueno, que tengan los recursos para comprar una dieta saludable. En México tenemos estas transferencias monetarias diversas, pero que ojalá algunas de ellas se ligaran a este tema, es decir, que precisamente se ligaran a la población que no tiene acceso a estos alimentos. Es probable que muchos estén cubiertos, pero no necesariamente todos. Muchísimas gracias. Sí, justo. Y eso hace parte de las acciones que hay que realizar para, digamos, atender a este lance 2.0, que también nos da esta parte de justicia y de darle también voz y salarios justos a las personas que están inmersas dentro del sistema agroalimentario como tal, ¿no? Y pues también otra de las preguntas que tengo es que, bueno, debemos cambiar a dietas saludables y sostenibles, ¿no? Pero también esta transformación implica también simultáneamente transformar la producción, reducir las pérdidas, como decías, y desperdicios, y pues también enfrentar estas relaciones de poder, como mencionabas, dentro del sistema alimentario. Desde su perspectiva, doctor, ¿cuáles deberían ser las acciones prioritarias para México desde estos tres ejes, digamos, que comprende esta transformación hacia sistemas alimentarios saludables y sostenibles? Sí, para México, afortunadamente, al tener ya una ley aprobada, yo diría que lo primero que yo recomendaría es tener ya el reglamento, porque eso nos va a permitir tener un instrumento que permita, sobre todo, trabajar mucho con la parte de producción sustentable, etcétera. Pero yo sí diría que tenemos en México que avanzar, y lo hemos hecho, avanzar cada vez más en
la modificación de los entornos alimentarios para que realmente sean entornos saludables, que el acceso a una dieta saludable sea la norma y no sea la excepción. Y en ese sentido, tenemos ya una serie de políticas y acciones que tenemos que mejorar y que obviamente asegurar que se implementen, pero al menos estamos en el camino. La parte de asequibilidad de la dieta, tenemos transferencias, podemos mejorarlas, podemos redirigirlas para asegurar que todo el mundo tenga acceso a la dieta saludable. Y en la parte de producción, yo creo que precisamente el tema que Betsabeth nos trajo a colación es para mí lo más relevante: cómo lograr irnos moviendo hacia producción agroecológica, pero que al mismo tiempo sea una producción que tenga los rendimientos que permitan que los productores pues puedan hacer negocio, porque al final es muy importante eso. Y eso se puede lograr siempre con apoyo del gobierno. Y lo mismo, que los precios reflejen también pues los efectos adversos en salud y en el planeta queden también considerados en los precios, de modo que la dieta más saludable, la dieta que tenga menor impacto ecológico, pues sea la más barata. Ese sería como un segundo tema. Y en la parte de desperdicios, de pérdidas y desperdicios, México tiene muchas pérdidas, no tanto desperdicio como otros países, pero sí mucha pérdida en la cadena desde la producción hasta la venta. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Nuevamente, eso es parte de los procesos de producción hasta el abasto. Y ahí hay muchas acciones que se pueden emprender para no tirar o dejar que se echen a perder los alimentos, ¿no? Incluso hay alimentos que no se venden simplemente pues porque tienen un aspecto no tan bonito. Mucho se podría hacer con esos alimentos que están en perfectas condiciones para consumo. Entonces hay mucho que hacer en esa cadena. Desde luego no quiere decir que no haya también mucho que hacer en que los hogares no desperdicien alimentos, y ahí tiene mucho que ver con la parte de la planeación del menú, de la planeación de las compras. Yo creo que ahí hay mucho que se puede hacer y pienso que podríamos perfectamente bien tener capacitación a las familias para lograr planificar de forma tal que se desperdicie mucho menos, que se tire mucho menos. Pues digo, serían algunas de las ideas, Andrea. Es muy complejo, no es fácil. Sí, muchas gracias, doctor. Sin duda se requiere una participación intersectorial y pues también que cada uno de nosotros desde nuestras trincheras y como agentes de cambios que somos, pues continuemos haciendo acciones justo para transformar nuestros sistemas alimentarios por unos más saludables y sostenibles. Y pues muchas gracias por esta presentación. Es un gusto siempre escucharlo y aprender. Me gustaría agradecer al doctor Rivera, porque justamente este tipo de material le va a servir mucho a nuestra audiencia, que es quien queremos que también reciba esta información, porque muchas veces sabemos que las guías y que el Eat Lancet y demás, pero no llega a todas las personas o lo entienden de esta manera. Entonces, siento que este tipo de mensajes y contenidos claros, pues va a ayudar a que entendamos nosotros, pues cuál es nuestro papel, ¿no? Y siguiendo esta última discusión que tuvieron con la doctora Andrea, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué nos toca a los consumidores hacer? O sea, ¿cuál es nuestro papel para apoyar a que esto siga avanzando? Porque es verdad que mientras hay una demanda importante, pues los sistemas va a ser muy difícil que cambien, ¿no? Entonces, como consumidores, ¿usted qué considera que es nuestro papel clave en todo esto? Muchas veces se recomienda a los consumidores poner lo que llamamos su granito de arena, es decir, si yo desperdicio menos, si yo, digamos, me muevo a una dieta más saludable, estoy contribuyendo. Y claro, eso es muy importante. Yo diría, la parte de modificación de nuestras conductas alimentarias, y de consumo son muy importantes. Pero yo lo que creo es que hay una responsabilidad del Estado mexicano, que es el gobierno, pero no nada más el gobierno, es la sociedad, el Estado, las empresas y todo. Y yo creo que
una manera de contribuir es que todos nos convirtamos en agentes que demandemos acciones y políticas para evitar que nuestro planeta se degrade más de lo que se ha ido degradando y para evitar que nuestros hijos crezcan con una dieta que les cause diabetes a los 40 años, cuando se puede perfectamente bien evitar que la gente tenga que consumir GLP-1, agonistas de GLP-1, que ahorita están de moda. Entonces, no, pues ya no te preocupes, ya todo el mundo puede consumir agonistas de GLP-1. Pues digo, lo ideal más bien es que nadie los tuviera que consumir. Eso sería lo ideal. Entonces, yo creo que sí, debemos ser agentes, digamos, tenemos que actuar políticamente como ciudadanos y exigir acciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos una ley que se expidió en el 2024 y que todavía no tiene reglamento? Y todos cruzados de brazos. Y uno ve en las redes sociales los pocos que piden que, bueno, hay que tener el reglamento, muy poquitos likes, muy poquitos. O sea, no hay esa conciencia ciudadana. Entonces yo creo, es cierto, podemos poner nuestro granito de arena, cambiar nuestras conductas, muy importante, pero no para ahí. Tenemos que ser agentes de cambio, agentes que demanden acciones de política a los gobiernos que tienen la obligación de hacerlo. Entonces, bueno, pues ese sería mi mensaje. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues es justo eso, que a veces no notamos esta importancia más allá de nosotros, ni de la importancia que tiene el planeta en general, ¿no? Creo que somos un poco egoístas en ese sentido y no vemos como la importancia que puede tener para otras poblaciones, comunidades que no tienen los mismos beneficios que nosotros tenemos, ¿no? Incluso quienes estamos escuchando estos podcasts, pues no siempre suele ser así el panorama. No me queda más que agradecer al doctor Rivera por su excelente presentación, participación en este episodio de Sistemas Agroalimentarios. Si él tuviera algún mensaje final que darnos, es todo suyo. Adelante, doctor. No, yo creo que mi mensaje es que primero felicitar mucho a la red Especies porque esta labor es muy, muy importante. A este grupo coordinador del nodo de sistemas agroalimentarios, que es posiblemente el sistema que mayor impacto tiene actualmente en la transgresión de los límites planetarios, y a quienes nos escuchan, que también se conviertan en agentes para hacerle ver a la población la importancia que tiene el actuar ya para evitar que el futuro de nuestros hijos sea un futuro oscuro en un planeta pues con muchos problemas o incluso hasta con la posibilidad de que nuestra especie no prospere. Entonces yo les agradezco mucho a todos y espero que sea de utilidad este programa. Muchas gracias. Sí, seguramente así será y nos queda más que agradecer a todos aquellos quienes nos ven y escuchan estos episodios constantemente. Han estado muy al pendiente en temas de alimentación y salud, y lo cual nos llena mucho de emoción desde el nodo y desde esta iniciativa que tenemos poco más de un año, ya casi 2. Entonces, muchísimas gracias, doctor, y agradecemos también por parte de la coordinación del nodo, y nos vemos en un próximo episodio de Sistemas Agroalimentarios de la Red Especies.